Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Una de las cosas que Dios hace con la gente que lo ama y que lo busca, parece que no es visible que esto suceda, pero sí sucede. Y lo que sucede es que Dios rompe o quebranta nuestros paradigmas, los moldes de nuestra cabeza, Él los quebranta. Porque de repente tenemos una forma de pensar muy cuadrada, es decir, si no es de la manera que nosotros queremos que sea, entonces no. Si no es como yo quiero, entonces mejor ni hagas nada, Dios. O sea, ni te metas porque yo lo quiero de esta manera, lo quería rojo y me lo mandaste verde y entonces ya no lo quiero. Entonces a veces es necesario de parte de Dios quebrarnos los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un pensamiento que nosotros tenemos diseñado y establecido en nuestro pensamiento para que nosotros, y todo aquello que es diferente a ese pensamiento está incorrecto, o no es posible, o no puede suceder, o no está bien. Entonces, tenemos muchos paradigmas con los que crecemos, tenemos muchos moldes en nuestro pensamiento que es muy... es complejo poder romperlos por nosotros mismos. Es decir, nosotros solos no podríamos deshacernos de esos paradigmas, a menos que renuncies a ellos. Es decir, si tú renuncias a esos moldes, entonces sí es más fácil que puedas construir unas nuevas formas de pensamiento. Pero si no renuncias a esa forma de pensar, entonces nos va a costar mucho trabajo poder cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, que es necesario renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros no renovamos nuestro pensamiento, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y resulta que me encuentro en la palabra de Dios un texto donde una comunidad no podía asimilar o no podría asimilar algo que el Señor Jesús haría. Un milagro que cambiaría la vida de una persona, pero que el pueblo no entendería con facilidad. Así es que el Señor Jesús toma una decisión y hace algo especial por este hombre, pero lo hace aislado de los demás. Esto me parece interesante porque Dios tiene interés en cambiar nuestras vidas. Y a veces cuando Dios quiere cambiar nuestras vidas y la gente que está en nuestro entorno no va a aprobar ese cambio, es decir, no va a aceptar que tú seas diferente, el Señor te va a separar de ellos para poder transformarte. Si no, no va a poder, si no, el Señor no lo va a hacer, no es que no pueda, pero no lo va a hacer porque en tu percepción, tu manera de pensar, tu concepción de las cosas está influenciado por todo tu entorno que te rodea. Y a veces en ocasiones el Señor te tiene que aislar. Y ahorita vamos a ver cómo es que el Señor lo hace. Primero vamos a Marcos capítulo 8, el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, vamos a leer el versículo 22 al 26. Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Sí, espérame, déjenme que lo anote en mi otro texto. Solo en el desierto se llama. El tema de hoy es solo en el desierto. Marcos capítulo 8. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor, 22 al 26. Y vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él el ciego, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea.
A mí me parece interesante lo que hace el Señor Jesús. Primero, le trajeron al ciego, dice. Yo me pregunto, y le preguntaba al Señor, ¿y el ciego quería ir? ¿Y el ciego quería que Jesús lo tocase? Y uno podría decir, sí quería, o si no, no hubiera aceptado. El asunto es que muchas veces aceptamos algo que los demás dicen y participamos de ello aunque nosotros no querramos. Y entonces terminamos haciendo algo que los demás dijeron aunque nosotros no queríamos. Y luego decimos, ay, es que yo de por sí ni quería venir. Pero ya estás ahí, ya llegaste, ya te involucraste en la acción y entonces ahora participas de algo que quizás no querías en un principio, pero que ya es parte de tu vida, ya está siendo parte de tu historia porque estás ahí. Entonces, quiero imaginarme, por lo que leímos después, quiero imaginarme que el ciego no estaba muy convencido de estar ahí. Porque resulta que cuando Jesús le escupe y pone los ojos, el ciego no recupera inmediatamente la vista. ¿Qué dije yo? Bueno, pone las manos en los ojos, me omití una parte, pero usted entendió lo que yo dije. Entonces pone las manos en los ojos y ora por él. Y después de orar por él, resulta que el ciego no recupera la vista por completo. Yo a lo largo del conocimiento y el estudio de la Biblia que tengo, me he encontrado con que aquellos que no reciben el milagro inmediatamente es por causa de dos cosas: por incredulidad o por pecado. El milagro no sucede inmediatamente porque no creemos lo suficiente para que pase. Porque la Biblia dice claramente que si pedimos creyendo, lo recibimos. Entonces no hay excusa para no recibirlo más que la incredulidad. Y la otra cosa, para el caso de nosotros, que ya tenemos testimonio de la fe y que creemos en el Señor Jesucristo y que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues tenemos ya la convicción de que nuestros pecados han sido perdonados. Por lo tanto, la parte que podría impedir que nosotros recibiéramos algo de parte de Dios conforme a la voluntad de Dios, aclaro, una oración y una petición conforme a la voluntad de Dios, porque no todas nuestras oraciones son de acuerdo a la voluntad de Dios, ni estamos orando correctamente, aunque tengamos harta fe, ¿sí? No lo estamos haciendo de manera correcta, pedimos para nuestros deleites, como dice Santiago. Entonces, una oración que está conforme a la voluntad de Dios, como la sanidad de alguien, tiene que suceder. Si tú crees en Dios, tiene que suceder, la sanidad sucede, a menos que haya incredulidad. Y la otra razón es el pecado, pero el pecado ya no opera en nosotros. Ya nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero hay gente que está en pecado y que espera que Dios haga un milagro. El milagro no va a suceder porque hay un obstáculo de parte de la persona que se llama pecado que impide que la gloria y la gracia de Dios venga sobre esa persona. ¿Por qué lo impide? Porque si la gloria de Dios tocara a una persona que está en pecado, esa persona puede morir por causa de que la santidad de Dios es mayor que el pecado. Entonces es necesario arrepentirse del pecado para poder recibir el milagro. Si ustedes observan los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, Él decía, vete, tus pecados te son perdonados. Lo que el Señor Jesús decía era, te perdono, ya no hay pecado en ti, y además añadía el milagro de la sanidad. Pero el mayor interés de nuestro Señor Jesucristo en la vida de las personas era su salvación más que su sanidad. Algo que yo le digo a la gente cuando viene a Cristo, le digo, Dios está más interesado en tu salvación que en tu sanidad. Dios está más interesado en tu salvación que en tu prosperidad. Dios está más interesado en tu salvación que incluso en la restauración de tu matrimonio. Porque uno viene buscando a Dios por una necesidad. Tiene una necesidad de que Dios intervenga para que haga un milagro. Pero Dios está interesado en la salvación de esa persona, no en el milagro. El milagro es la añadidura de lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Por lo tanto, es necesario que la persona se arrepienta y conozca el milagro de la salvación, y después podría venir la añadidura, la sanidad, la restauración, la prosperidad, en fin, cualquier otra necesidad que haya. Entonces yo me encuentro con este ciego que pide un milagro de sanidad, y curiosamente no lo pide él, sino los que lo trajeron. Dice que le trajeron a Jesús un hombre ciego. Y yo le preguntaba al Señor, ¿será que ese hombre ciego quería venir? Entonces me quedé con la idea de que no quería ir, que no quería estar ahí. Entonces, en un principio, cuando Dios tiene un plan para ti, muy probablemente ponga a alguien alrededor tuyo que sí cree
que cree que puede Dios hacer un milagro en tu vida. Y entonces lo va a poner en encuentro contigo, o Dios se va a encontrar contigo por medio de ellos. Ellos son los que oran por ti, ellos son los que te llevan a la palabra de Dios, ellos son los que te acercan a Cristo, y entonces por medio de ellos tú tienes un encuentro con el Señor. Y resulta que una vez que tú te encuentras con el Señor, esas personas que te trajeron a Cristo, de repente ya no están. Dice, si ahora no están, ellos fueron los que me trajeron, nada más me involucraron en la fiesta y se fueron. Eso suele pasar. Pero mire algo curioso. Los que trajeron al ciego delante de Jesús lo presentaron, le dijeron, queremos que lo sanes. No sé con qué palabras se habrán dirigido al maestro, pero seguramente le dijeron, queremos que lo sanes. Y el Señor Jesús, cuando lo ve y cuando lo observa, ve que está ciego. Y el Señor Jesús había hecho muchos milagros delante de las multitudes. Entonces no había problema, o no habría ningún problema, de que lo hiciera otra vez, que hiciera el milagro para este ciego delante de la multitud, delante de la aldea, ahí en Betsaida. Y resulta que el Señor Jesús ve al ciego, lo toma de la mano, porque está ciego, y seguramente dice, acompáñame, sígueme, y lo saca fuera de la aldea. En el trayecto desde que lo toma de la mano hasta que lo saca de la aldea no fueron 5 metros, seguramente al menos fueron 100 metros, por lo menos, para salir fuera de la aldea. Y en ese trayecto de 100 metros, lo que serían 1 cuadra o 2 cuadras, dependiendo del tamaño, lo saca de la aldea y no dice nada si iban platicando, si el Señor le iba hablando o iban en un silencio absoluto, no dice nada. Y cuando no dice algo la Biblia lo omite porque no quiere que nosotros supongamos ni andemos haciendo doctrinas raras. Simplemente no lo menciona porque no es trascendente. Lo que es trascendente de que el milagro no sucede en la aldea, sino fuera de la aldea. Entonces, en ese contexto, ¿por qué el Señor saca al hombre ciego fuera de la aldea? Porque los que lo rodeaban no iban a aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Déjeme decirle algo acerca de los judíos. Los judíos en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo el judío no escupe. Era algo inmoral, era algo antihigiénico, incluso antes algo contra la ley y las tradiciones judías. Entonces, los judíos no escupen. Y resulta que el milagro que va a hacer nuestro Señor Jesucristo es escupiéndolo. Entonces el Señor Jesús lo tiene que sacar porque los que iban a observar el milagro no lo iban a entender. Y capaz que hasta catalogaban de brujería el milagro, porque no lo consideraban algo sano, algo higiénico. Entonces Jesús observa la condición del ciego, sabe qué es lo que tiene que hacer. Jesús ya sabe lo que va a hacer en la vida de este hombre, pero también sabe que la gente que está observando no va a entender lo que Jesús tenía que hacer. Y eso me hace pensar en cuántas veces el Señor ha tenido que apartarnos de todos los demás que nos observan para hacer un milagro, para tocar nuestras vidas, para cambiar nuestras circunstancias, porque resulta que las personas que te están observando no van a entender lo que el Señor está haciendo. Y a veces la gente nos juzga porque el milagro, por ejemplo, si tú pides, Señor, ayúdame en mis finanzas, tú estás orando para que el Señor te ayude en tu economía. Y el Señor te va a ayudar en tu economía, y todos los que te observan, lo que están esperando es que te caiga un montón de dinero en la bolsa. Y que de repente te levantes y digas, wow, tengo los bolsillos llenos, milagro, milagro. Y toda la gente, wow, milagro, ahora préstame. Porque están esperando algo así, a su manera, como ellos quieren que sean las cosas. Pero resulta que el milagro financiero que el Señor va a hacer, muy probablemente te lleve a la quiebra. Y el Señor te diga, bueno, tenías 100, ahora ya no vas a tener 100, ahora vas a tener 10. Y vas a aprender a administrar 10. Si antes administraba 100 y no te alcanzaba, y lo que me estás pidiendo es que te dé más, entonces te voy a poner a administrar 10 para que seas efectivo, un buen mayordomo de los 10 pesos, para que cuando lleguen los miles
tú seas un buen mayordomo. Si tenemos 100 y no podemos ni sabemos administrarlo, y el Señor nos da 1000, nos va a pasar lo mismo que con 100. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que de repente tengo, y cuando le digo al Señor, Señor, ayúdame a tener más, en lugar de tener más, tengo menos. Pero resulta que cuando tengo menos, administro mejor que cuando tenía mucho. Y entonces cuando eres buen mayordomo de lo que Dios pone en tus manos, el Señor dice, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero sin embargo la gente, si observa eso, si la gente ve, si tú estás orando y dices, es que he estado, oye, ¿qué vas a hacer para salir de tu problema financiero? Y tú le dices, he estado orando y Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y de repente te ven en la quiebra, va a decir, tu Dios, tu Dios que hace milagros y que ayuda, ¿cuánto te ayudó? Mira cómo saliste del problema, mejor yo te ayudo para que tú salgas de tu problema y de tu necesidad, porque tu Dios no te ayuda. Y entonces el hombre ciego está delante de la aldea, el Señor, esto es importante, tiene una necesidad, no puede moverse por sí solo. El Señor no le dijo, te veo allá afuera en la salida, o te veo en la puerta de la aldea, ahí me alcanzas. No le dijo eso. En esta circunstancia, quiero que observe algo. No es lo mismo que le hizo al ciego, al paralítico en el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda está un paralítico y Jesús le dice, el estanque se agitaba porque un ángel descendía y agitaba las aguas, y entonces el primero que cayera en el estanque o el que se metiera en el estanque sería sanado de todas sus enfermedades. En este caso del paralítico de Betesda, el Señor Jesús le pregunta al paralítico, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué esperas? ¿O qué estás esperando aquí en el estanque? Ser sanado. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero ser sano, pero no hay quien me lleve al estanque. Y el Señor Jesús le dice, yo te sano, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo sana delante de la gente, delante de la multitud. De hecho, se hace un escándalo ahí, porque vienen los escribas y los fariseos diciéndole que había fingido sus 38 años de parálisis y había fingido durante tanto tiempo, y lo acusaban de mentiroso, y el hombre dice, pues yo estaba paralítico, pero ahora ya puedo caminar. Jesús fue el que me dijo que me levantara y que caminara. Ahí no lo apartó de la multitud. Ahí Jesús no le dijo, apártate. ¿Y sabe por qué quiero entender esto? Porque la gente que lo rodeaba al paralítico de Betesda era gente que estaba esperando ver algo milagroso. ¿Por qué era lo que pasaba alrededor del estanque? Milagros. Entonces era gente que podía esperar que algo milagroso sucediera. Entonces Jesús no lo apartó para hacer el milagro, sino que demostró que no era que se agitaran las aguas, sino que Él podía sanar al paralítico. La gente estaba esperando que algo así pasara. Y cuando sucedió, la gente se maravilló, y aquellos que se supone que debieron de haber dado gloria a Dios, juzgaron que ese paralítico no debía de andar de pie. ¿Quién te dijo que puedes andar de pie? Pues el que me dijo que me levantara. Pero en este caso en particular no. El Señor Jesús lo aparta. Yo le preguntaba, ¿por qué, Señor, apartas a este ciego y no hiciste el milagro delante de la aldea, delante de la multitud? La gente buscaba a Jesús para saludarle. Lo puede leer unos versículos antes, como cuando Él llegaba a un lugar, la gente lo buscaba para saludarlo y se acercaban a Él y se maravillaban de que Jesús había llegado a su aldea. Pero en este caso, el Señor Jesús estaba ahí en medio de tanta gente. Le traen al ciego y el Señor Jesús toma al ciego de la mano y lo hace caminar junto con Él hasta el lugar de su milagro. Yo quiero que vea algo aquí. Probablemente tengas necesidad de algo. Una necesidad de un milagro físico, una salud en tu cuerpo, un milagro financiero, un milagro en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Quizás necesitas un milagro. Cuando el Señor va a obrar en tu vida, y si te va a apartar de todos aquellos que te rodean, no te va a abandonar. Él te va a apartar, pero dice que lo tomó de la mano y lo acompañó todo ese trayecto. Fueran 50, 100 metros o 1 kilómetro,
el Señor Jesús lo había tomado de la mano y lo acompañó hasta fuera de la ciudad y ahí hizo el milagro. Entonces quiero que vea que si estás en una necesidad y estás esperando un milagro, y si de repente sientes que estás solo para recibir este milagro, que nadie está contigo, que aparentemente todos te han abandonado, el que no te abandonó es el que te lleva a tu punto de milagro. El Señor quiere llevarte al punto donde te vas a encontrar con Él para recibir tu milagro. ¿Sí está conmigo? ¿Hasta dónde te va a llevar el Señor? ¿Cuánto vas a caminar con Él? Yo quisiera que nada más fueran 10 metros ya. Que ya llevo la vida caminando. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre ciego? Su vida, no dice cuántos años, pero su vida estaba ciego. Al menos ponga usted que llevaba 1 año, 2 años, 5 años. Y le dice, si caminas conmigo 5 kilómetros, recibes tu milagro. ¿Ustedes creen que el ciego hubiera caminado esos 5 kilómetros? Camina conmigo 5 kilómetros y después de 5 kilómetros recibes tu milagro. ¿Lo hubieras caminado? Hoy la gente lo hace. Hoy la gente se va a la villa de rodillas, en bicicleta, caminando, corriendo, porque creen que hacer todo eso les va a dar su milagro. Y lo hacen, año con año. Y ahora ya están entrenando a la siguiente generación porque ya los llevan en la carriola y ahí van con la carriola hasta allá. Para que el niño se acostumbre desde chiquito que tiene que ir a la villa. ¿Y por qué lo hacen? Porque piensan y creen que si lo hacen, recibirán su milagro. Aquí el asunto es que Jesús no le dijo nada al ciego. No le dijo, toma mi mano, caminaremos juntos, nunca te voy a soltar, sujétate bien porque después de todo este recorrido recibirás tu milagro. No le dijo nada, tan solo lo tomó y lo hizo caminar hasta fuera de la ciudad. Y lo que está haciendo Jesús es apartarlo, porque lo que va a hacer ahora no va a ser aprobado por los demás. Así es que en ese momento Jesús lo toma, yo me imagino al ciego hablando todo el camino. ¿A dónde vamos? ¿Quién eres? ¿A dónde me llevas? ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando! No sé, algo debe haber dicho ese hombre. Algo debe haber dicho porque él no sabía lo que estaba pasando ahí. Solamente sabía que alguien iba a orar por él para esperar un milagro. Después, cuando salen fuera de la aldea, el Señor Jesús hace algo verdaderamente asquerosito. Y dice la Biblia que el Señor escupió sobre sus ojos. No dice que escupió en sus manos y luego lo puso en sus ojos. No, escupió directamente a sus ojos. Y le escupió. Y después de haberle escupido, oró por él. La pregunta es, ¿te hubieras aguantado el segundo escupitajo? Cuando recibes el primero, ¿hubieras aguantado el segundo? No, me refiero, le escupió en los 2 ojos, dice. Entonces primero le escupe en un ojo y luego le escupe en el otro ojo. No sabes qué está haciendo. Y además, ¿por qué me escupes a mí? ¿Yo qué te hice? Entonces, sabía que algo era diferente en ese momento, que algo era, yo quiero pensar que el haberlo sacado de la aldea y llevarlo aparte, provocó un ambiente distinto el Señor Jesús, para que este hombre recibiera su milagro. El Señor Jesús no te va a tener en la misma condición, porque si estás en la misma condición, ¿cómo percibes que el milagro está sucediendo? ¿Cómo te das cuenta? Hermanos, estamos tan atareados, tan agobiados, tan oprimidos por nuestras circunstancias, que difícilmente nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Difícilmente nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno. Mucho menos nos damos cuenta de lo sobrenatural o de lo especial de Dios. O sea, sale el sol y vemos como algo normal, cuando es algo maravilloso ver salir el sol.
Ayer estaba íbamos llegando a la casa y veía 2 mariposas que andaban ahí en el jardín de enfrente de la casa. Y veía 2 mariposas y al principio pues no le hice mucho caso, pero llegó el momento en que las mariposas como que empezaron a volar delante de mí como en cámara lenta. Yo los veía como si fueran así en cámara lenta y yo dije, wow, qué bonito. Y entonces puse atención, no es que lo estuvieran haciendo, realmente no, pero lo que me percaté es que había unos colores muy bonitos en las mariposas. Y entonces lo vi y dije, wow, qué bonito. Y por un momento pensé, ay, qué maravillosa es la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Ha sido Dios el que las creó. Y ha sido Dios el que hizo eso extraordinario. Y ahorita que lo acabo de observar y de disfrutar, ha sido un bonito momento para mí. Pero hay días en que no observamos ni siquiera la facultad de respirar que tenemos. Respiramos todos los días. Y ni siquiera ponemos atención en esa respiración. Y dicen los que saben que el 90% de la población respira mal, no sabe respirar. 90% de la población es un montón. De los que estamos aquí, al menos uno respira bien. Los demás, no. Y entonces, ¿cómo estamos respirando? Como nuestra respiración, y no nos damos cuenta de ello. No apreciamos las cosas que pasan en nuestro entorno. Entonces yo creo que el Señor Jesús saca a este hombre y genera un ambiente para que reciba el milagro, donde él se percata que algo está pasando, que es diferente. No está en la aldea, no está en el griterío, en el chismerío, no está ahí con la multitud gritando, milagro, milagro. No, lo sacó aparte, en un ambiente distinto, en una circunstancia diferente, y ahí es donde el Señor Jesús escupe en sus ojos. Es algo completamente fuera de lo común. No es algo normal. No es algo que pudiera encajonar en la sociedad de aquel entonces. Es algo diferente. Y el Señor simplemente escupe y ya. Y ya. No hay más. Y el hombre, uno puede decir, ya, con eso ya era suficiente para que el hombre recibiera su milagro. Pero no, el Señor Jesús pone sus manos en sus ojos. O sea que el Señor Jesús también se llenó de baba, de la misma saliva de él, pone sus manos ahí y empieza a orar por el hombre. Y lo más común, uno no pudiera pensar que cuando Jesús oraba por un milagro, el milagro sucedía así. Pero aquí nos encontramos que no. Esto es lo que me hizo pensar a mí, que el hombre no estaba muy convencido de estar ahí. Porque debiendo haber recibido su milagro, cuando Jesús le pregunta, abre tus ojos y ábrelos. Ahora dime cómo ves. ¿Qué ves ahora? Y el hombre le dice, veo a los hombres, a las personas como árboles, pero árboles que se mueven. Entonces no pueden ser árboles. Deben ser personas que se están moviendo, pero no los distingo. No veo sus cabezas, no distingo sus brazos. Solamente veo como una sombra, como un bulto que se mueve. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Le dice el Señor Jesús, bueno, pues ya hice lo que pude. Si no recibiste fue por tu incredulidad. Si no recibiste el milagro completo fue porque no quisiste. Así es que bueno, te quedas con un milagro a medias. ¿Le dice eso el Señor Jesús? No. El Señor Jesús vuelve a orar, vuelve a poner sus manos y ora por él. Y después de orar por él le dice otra vez, abre tus ojos. Ahora, ¿cómo ves? Y el hombre dice, ahora veo bien. Veo a los hombres que son personas, veo las figuras, sus rostros, sus siluetas. Ahora estoy observando bien, de lejos. El milagro sucedió. Las circunstancias de lo que el Señor Jesús iba a hacer sobre este hombre, el Señor Jesús tuvo que cambiar el ambiente. Hermano, hay cosas que Dios va a hacer a tu alrededor, que Dios va a hacer en tu vida. Pero a veces es necesario sacarte de tu ambiente de confort para que el Señor haga ese milagro. Y por eso a veces nos sentimos muy solos en el desierto. Sentimos que nadie nos respeta, que nadie nos quiere, que nadie nos entiende, que nadie nos hace caso, que nadie está a favor nuestro, que solamente somos como un bulto ahí en medio de la casa, en medio de la familia. Y decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué está esperando Dios que me pase? ¿Que me pisoteen? ¿Que me abandonen? ¿Qué está esperando Dios?
Pero hermano, y a veces cuando nos sentimos tan solos, lo que ya está provocando Dios es que podamos experimentar un ambiente sobrenatural en nuestras vidas. El martes pasado les predicaba a los hermanos en la iglesia y les decía que Saúl salió a buscar, el martes o el domingo, no me acuerdo. No me acuerdo cuándo lo compartí. El domingo. El domingo pasado, sí, cuando hablé de autosabotaje. El domingo pasado les decía que Saúl había salido a buscar las 3 asnas de su padre que se habían perdido. Les decía a los hermanos en la iglesia que eso era un pretexto meramente para que Saúl saliera de la comodidad en la que se encontraba en su casa y poder encontrarse con Dios. Hermano, Dios quiere sacarte de tu comodidad. A veces te tiene que sacar, pero lo que sí estoy convencido es que si Él te saca de tu confort y de tu comodidad, Él te va a sacar tomado de la mano. Es decir, no te va a soltar. Él te va a sacar de ahí, te va a llevar de la mano hasta encontrarse contigo, en el punto donde te va a hacer un milagro sobre tu vida. Él te va a llevar de la mano, no te va a abandonar. A veces sentimos en ese camino de soledad o en ese camino difícil, sentimos que el Señor nos ha abandonado. Pero tenga seguro una cosa, el Señor no te va a abandonar. Y si es necesario sacarte del medio del ambiente en el que estás para obrar el milagro, Él lo va a hacer. Porque le importa que tú recibas lo que has pedido. Y lo que me llama la atención, ¿por qué digo que lo sacó del ambiente en el que estaba? Porque después de que hace el milagro, dice, versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, ¿a dónde lo mandó? A su casa. Ve a reconstruir tu vida, ve a empezar de nuevo, ve a ponerte de acuerdo y en paz con los tuyos. Empieza a enderezar el barco, saca adelante tu vida, otra vez vuelve a empezar, no importa, tienes ahora la capacidad de hacerlo. Lo manda a su casa y le dice, no entres a la aldea. ¿Por qué no quiere Jesús que entre a la aldea? Porque, ¿qué te pasó? Te hizo un milagro. Siempre sí pasó el milagro. ¿Y cómo qué dijo? A ver, cuéntame. Pues me echó saliva. Bueno, me echó algo. Yo, ¿y qué hizo? Creo que me escupió. Guácala, ¿y aceptaste que te escupiera? Eso es antihigiénico, es malo, es pecado, está mal. Iban a venir las murmuraciones, las críticas, que en lugar de ayudar al hombre a fortalecer su fe, iban a perjudicar. Y entonces el Señor Jesús le dice, vete a tu casa, atiende tu necesidad. Porque ahora que estuviste ciego, ahora que estuviste en problemas, tu familia está en problemas. Por causa de la necesidad en la que tú caíste. Pero endereza tu vida, endereza tu familia. Vuelve a tomar riendas de tu vida y de tus circunstancias y no le cuentes a nadie. Aléjate de los de la aldea y no les cuentes a nadie lo que pasó. Probablemente. Pero lo que sí tenía la aldea es que tenía un ambiente no propicio para el milagro de ese hombre. A veces Dios te tiene que sacar de lugares, de personas, de grupos en los que estás para el Señor tratar contigo. Les decía hace 8 días allá, las asnas que fue a buscar Saúl fueron el pretexto. Abraham. ¿Sí? Dios tiene que sacarnos del lugar de comodidad, de confort, para hacer un milagro. Por eso les decía al principio de esos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza. ¿Quiénes forman nuestros paradigmas? Nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra familia. Y si nuestra familia interviene y dice, no, así no. No sé si les ha pasado que de repente se quieren poner de acuerdo para algo todas las familias. ¿Cómo ven si hacemos esto? No, mejor hacemos lo otro. No, mejor de negro. No, mejor de blanco. No, mejor pastel. No, mejor plano, gelatina. Yo creo que por eso, yo creo que alguna familia se peleaba en eso constantemente. Que una parte de la familia quería pastel y la otra parte de la familia quería plano. Entonces se peleaban tanto que un día dijo la mamá, ya me tienen harta, y juntó el plano y la gelatina y hizo uno solo.
y hizo el pastel de chocolate con flan, o el chocoflan, o el imposible, que es pan con flan. Entonces yo digo, alguien se cansó de estar teniendo las dos opiniones, dijo, no, hagámoslo juntos y ya se acabó el problema. Pero nuestros paradigmas no van a cambiar. Si la gente opina en todo quieren opinar, todo quieren decir, pero es mejor lo que Dios tiene para ti. Y a veces es necesario que Dios te aparte y te lleve aparte para decirte, hijo, esto es lo que quiero. Voy a escupir en tu cara. Escupir, Señor. Sí, y te lo voy a echar con gargajito así para que amarre. Verdosito así para que. No sabían, hermano, que la saliva es curativa. Sí, porque tiene anticuerpos y es antiséptica, limpia. Ese es otro momento. Ese es otro momento, pero ese lo hizo delante de la gente. Ese lo hizo, pero aquí en este caso apartó a la gente. Entonces imagínese que el Señor te aparta y te dice, sí, hijo, voy a tratar contigo en tu economía. Te voy a ayudar en tus finanzas. Pero te voy a llevar a la quiebra primero. No, mejor no, así déjame. Gano poquito, pero ahí la llevo. O tengo poquito y ahí la llevo. Ya mi esposa les platicaba lo que nos pasó hace ratito. Por eso no le dijo nada. Por eso yo no creo que le haya dicho, digo, ven, te voy a escupir en la cara. No. Si se hubiera resistido, este hombre está loco, me quiere escupir en la cara. Pero cuando pasa algo, cuando sucede algo en nuestras vidas, tenemos que entender que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y si nos va a llevar a una condición mejor, seguramente nos tiene que sacar del ambiente de conformidad o de comodidad en el que nos encontramos para desafiarnos y atrevernos a hacer algo. Y nos va a sacar. Pero tenga por seguridad algo, no te va a abandonar, no te va a dejar solo, te va a llevar de la mano. Me encanta como dice en Mateo, ya para terminar, abra su Biblia en Mateo, en el capítulo 4. Es lo que decía hace un momento. Sí, es lo que dije hace un momento. O sea, pudo haberle dicho algo todo el camino o pudo no haberle dicho nada. Pero una cosa sí era cierto. El que iba a hacer la diferencia era nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 4. Dice la Escritura, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y para qué lo llevó al desierto el Espíritu Santo? Para ser tentado por el diablo. Uno va a decir, ¡oh, qué mala onda! Pero lo que sí es cierto es que cada vez que necesitamos ser promovidos, cada vez que necesitamos avanzar en la vida, tener mejores condiciones, alcanzar mejores posiciones, tener un lugar de honor, necesitamos ser preparados. Y el Señor nos va a llevar a ese momento de preparación. No es fácil, no va a ser sencillo, pero de lo que estoy convencido de que va a pasar en ese momento es que va a cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no cambia nuestra manera de pensar, no podríamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras no cambie nuestra manera de pensar, vamos a seguir viviendo las mismas situaciones, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, vamos a enfrentar las mismas circunstancias, vamos a pasar por las mismas necesidades, porque no ha cambiado nuestra manera de pensar. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Seguro te va a llevar de la mano. Así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, así como Jesús llevó al ciego afuera de la aldea, así el Señor te va a llevar de la mano al punto de tu milagro o al punto de tu promoción. De manera que puedas encontrar lo que Dios tiene reservado para ti, lo que Dios ha preparado para que tú tengas una vida plena
más abundante y en mejores condiciones de las que hasta ahora has vivido. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sé. Yo he orado por la gente, a veces pongo las manos, a veces no pongo las manos, a veces solamente oro, a veces me unjo de aceite, a veces no me unjo de aceite, a veces uso un pañuelo, a veces lo pongo la mano en la cabeza, a veces le digo a la persona pon la mano donde te duele, y el asunto es que no siempre va a ser igual, no es una receta donde las cosas se tengan que hacer de la misma manera. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo para hacer algo, seguramente el Espíritu Santo hará algo nuevo contigo. Eso de escupir en los ojos del ciego era algo nuevo. Era algo que no estaba escrito antes. Después el Señor, lo que platicaba la pastora, el Señor volvió a orar por otro ciego. Algunos teólogos dicen que es el mismo ciego y es descrito de manera distinta. Pero como quiera que sea, lo que describe un evangelio y lo que describe otro evangelio son dos circunstancias y dos momentos diferentes. Pero de que pasa el milagro, pasa el milagro. ¿Qué estamos esperando que Dios haga? ¿O de qué manera estamos esperando que Dios proceda? He escuchado oraciones que dicen, hasta le dicen al Señor, casi, Señor, ayúdame en mis deudas financieras y te digo el número de cuenta de mi tarjeta, 41 52 31 30, para que me deposites ahí, Señor, lo que me vas a dar para pagar mis cuentas. Como si el Señor estuviera sujeto a nuestro proceder y a nuestro entendimiento. ¿Por qué no esperar que el Señor haga algo nuevo en nosotros, como Él sabe hacerlo? ¿Por qué no esperar? Mire, hermano, ¿cuánto tiempo tiene la existencia de la tierra en el universo? Y cada día, desde que existe la tierra, desde que Dios hizo la creación y separó la luz de las tinieblas, desde ese momento, cada día ha sido diferente la manera en cómo sale el sol. Aunque sale por el mismo lugar. Aunque sale por el mismo punto. Cada día el Señor hace nuevas todas las cosas. Y su fidelidad, les dice la palabra, son nuevas cada mañana. Así es que, ¿por qué no confiar que Dios tiene una forma de hacerlo y que lo hará sobre nosotros? A lo mejor no es como nosotros pensamos que lo va a hacer, pero lo que tenemos que tener la seguridad es que sí lo va a hacer. Y que del punto de nuestra necesidad al punto de nuestro milagro, durante todo ese trayecto, por más largo que sea, sean 5 kilómetros, sean 10 kilómetros, sea toda una vida, pero de aquí a acá, de mi necesidad a mi milagro, el Señor me va a acompañar. Y va a hacer que el milagro suceda. Y puede que la gente me haya quedado solo y la gente no esté conmigo. Puede que esté solo en medio del desierto y no haya nadie conmigo. Pero hay alguien que está conmigo siempre, y es Dios. El Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, en tus momentos más difíciles te voy a dejar tantito para que tú aprendas a luchar. Hay un poema que yo leí antes de ser cristiano y a mí me parecía bonito, pero no lo entendía porque yo no creía en Dios, simplemente me parecía bonito. Y decía este pensamiento, era un diálogo entre un hombre y Dios, y un hombre le decía a Dios, Dios, ¿me amas? Y Dios le contestaba al hombre, claro que te amo. El Señor Jesús era el que le respondía. Y le dice el hombre, ¿me amas tanto, Señor? Y el Señor le responde, claro, te amo tanto que di mi vida por ti. Y el hombre le dice, si me amas tanto, ¿por qué cuando yo camino por la vida y mi situación es muy grave, solamente veo dos pisadas dos pisadas o un par de huellas en la arena, en mi trayecto? Y el hombre dice, tú me abandonas cuando mi situación es difícil. Porque en los momentos fáciles veo los dos pares de huellas, pero en los momentos difíciles solamente veo un par de huellas. Y el Señor le contesta, hijo, te amo tanto que no te dejaría solo. Y el hombre le dice, pero si me has abandonado en mis momentos más difíciles. Y el Señor le contesta, hijo, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, yo estoy contigo. Y el hombre dice, pero si solamente veo un par de huellas en la arena, ¿dónde estaban tus huellas? Dice el Señor Jesús, es que ese par de huellas que tú ves son mis huellas que te voy cargando en mis brazos. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar. Así es que
siempre que sea un momento difícil, siempre que sea un momento complicado, el Señor estará ahí para sostenernos. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y que el Señor les dé la fuerza para encontrarse con Él en el punto de su milagro. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra es verdad, creemos y confiamos en tu fidelidad y nos aferramos a tu promesa, Señor, donde encontraremos la bendición de tu verdad. Bendito seas por siempre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos bendices y haces, Padre, que tu gracia y tu favor sea con nosotros. Bendice a mis hermanos, derrama de tu Espíritu Santo, ayúdales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que ellos puedan sentir, Señor, que estás transformando sus paradigmas, que estás transformando su manera de pensar, que los estás renovando, Señor, por medio, Señor, del cambio que está sucediendo en su pensamiento, y que les estás llevando, Señor, tomados de la mano al punto de su milagro, donde se encontrarán contigo y recibirán un cambio que bendiga sus vidas, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, a ti la gloria. Amén y amén.